Era una noche oscura y tormentosa. Un rayo iluminaba cada rincón de la casa aparentemente abandonada, encaramada siniestramente en la cima de una colina desolada. Valiente fue el alma que se atrevió a llamar morada a esa casa. ¿Su nombre? Casa embrujada en la colina. La casa era antigua, construida hace décadas por un hombre próspero llamado Michael. Michael tenía una esposa encantadora, María, y una hija pequeña, Isabela. Eran una familia feliz, o eso parecía, hasta que un trágico incendio se cobró la vida, dejando a Michael como el único superviviente. Afligido por su pérdida, Michael se recluyó. La otrora magnífica mansión cayó en decadencia bajo su abandono. La gente de la ciudad comenzó a susurrar y, gradualmente, los rumores se convirtieron en historias de terror en toda regla, convirtiendo la casa de Michael en la casa encantada en la colina. A pesar de los rumores, hubo quienes se atrevieron a aventurarse cerca de la casa. La mayoría de ellos no regresarían o, si lo hicieran, no serían iguales. Se hablaba de cosas inquietantes que sucedían en la casa, de vistas extrañas y sonidos inusuales. La casa, al parecer, estaba golpeada no solo por los elementos sino por algo completamente distinto. Pasaron los años y muchos intentaron comprar la propiedad, con la esperanza de renovarla y librar a la ciudad de su feo símbolo. Sin embargo, cada vez que se acercaban, algo sucedía. La gente caería misteriosamente enferma, los trabajadores desaparecerían sin dejar rastro. Era como si la casa estuviera reclamando lo que por derecho le correspondía. Y aún así, la casa en la colina permaneció, un decreto espeluznante de todo lo que estaba mal y siniestro en el mundo. Se decía que la casa nunca fue realmente abandonada, que los espíritus de Miguel, María e Isabel deambulaban por sus deteriorados pasillos y habitaciones en decadencia. Sus rostros mostraban cicatrices de tormento y miseria, y sus gritos resonaron durante toda la noche. Un día fatídico, un joven llamado Daniel recibió una herencia de un pariente lejano. Sin familia propia y siendo de carácter escéptico, Daniel decidió residir en la casa que todos evitaban. Resopló ante las supersticiones y se preparó para el duro proceso de renovación. Sin embargo, al entrar, Daniel empezó a dudar de su alboroto inicial. El lugar era más frío de lo que tenía derecho a ser y el aire, cargado de un aura lúgubre. Pero perseveró, porque era un hombre de ciencia, no de superstición. Con el paso de los días y las renovaciones se aceleraron, empezaron a suceder cosas extrañas. Se escuchaban pasos en habitaciones que no albergaban a nadie, las pálidas apariciones se deslizaban fuera de la vista, y la noche estaba marcada por los lamentos del duelo. Daniel caminó penosamente por su trabajo, preocupado pero decidido, hasta que una noche llena de maldiciones lo cerró. El cielo parecía crepitar de energía oscura, y la vieja casa respondía de manera inquietante. Los objetos flotaban, los espejos se volvían negros y los susurros bajos se elevaban hasta convertirse en una cacofonía de muerte, destrucción y tormento. Daniel huyó, con el coraje quebrantado por el poder de la casa. Buscó la ayuda de los lugareños, pero cada uno lo rechazó y su historia encendió los nervios olvidados hace mucho tiempo. La maldición de Michael sigue en pie, dirían, sacudiendo la cabeza al unísono. Decidido a romper el ciclo, Daniel investigó el pasado de la casa con toda su atención. Se enteró de la enfermedad desconocida que se cobró la vida de María e Isabel, de los rituales de magia negra a los que Michael había recurrido desesperado. Vio a Michael una y otra vez, con su cuerpo cada vez más inclinado bajo el peso del pasado. Para Daniel, quedó claro, la casa había sido maldecida mucho antes de que Miguel tomara posesión de ella. Su desesperación, su dolor y sus intentos equivocados de sanar todo fue el resultado de la energía oscura de la casa. Daniel tuvo que romperlo, cueste lo que cueste. A pesar de las advertencias de los lugareños, decidió comunicarse con los espíritus. Sus primeros intentos fueron recibidos con un muro de silencio, con los espíritus inquietos retrocediendo ante la idea de un consuelo temporal. Pero como todo, la paciencia produjo resultados. El fantasma de Isabela, pero de apariencia infantil, le contó a Daniel la verdadera naturaleza de la casa. Era una entidad vengativa, despreciada por su negligencia de años, rechazada por la oscuridad que nació su estado abandonado. Los rituales de Michael solo habían reforzado su poder, sentando las bases para una maldición eterna. Sin embargo, en Daniel había esperanza, esperanza para el lanzamiento que tanto anhelaba. Con Isabel y los demás espíritus inquietos guiándolo, Daniel inició el arduo proceso de limpieza de la casa. Los espíritus gritaban y gemían, sus formas destellan de figuras horribles. Le arrojaron el poder de su poder sobrenatural a Daniel, desesperados por mantener su control. Paso a paso, rompió la maldición, desterrando a los espíritus al reino desconocido del que procedían. Sus lamentos se debilitaron progresivamente y sus formas se disiparon como humo en el amanecer. Isabela, la última en irse, acarició la mejilla de Daniel,
se formó una pequeña sonrisa en sus labios espectrales antes de encontrar la paz. A raíz de la purga, la casa conservó su rostro ruinoso, pero el aire era más ligero, cargado de la filosofía de un nuevo comienzo. Incluso los aldeanos, vacilantes al principio, comenzaron a reconocer los esfuerzos de Daniel. La casa de la colina ya no era la encarnación del miedo y la desesperación, sino de la esperanza y la resurrección. Pasaron los años y la casa fue restaurada a su antiguo esplendor. Un faro de luz en la colina que alguna vez estuvo en sombra, albergaba a una familia, 2 adultos y sus hijos pequeños. Siguieron con sus vidas, sin preocuparse por los susurros del pasado, porque sabían que el pasado era simplemente eso. La casa de la colina ya no estaba embrujada. Sin embargo, de vez en cuando, en una noche tormentosa en la que el cielo estaba lleno de angustia, cuando el viento susurraba historias olvidadas, y la lluvia era un velo que ocultaba lágrimas espectrales, se podía vislumbrar las apariciones más débiles. Una niña, con inocencia en los ojos y un enigma en la sonrisa. A veces se podía oír el tono de su risa con el viento, y sentir el calor de su pequeña mano en la cuna de tu cuello, y luego ella se iba, tragada por el sudario de la noche. A los aldeanos no les importaron estos avistamientos fugaces. El dolor del pasado estaba siendo borrado por la continuidad de la vida, y con cada día feliz, la casa abrazaba su nueva identidad con mayor seguridad. Ya no se trataba solo de la casa encantada en la colina. Era su hogar, resonando en el amor, la vida y la luminiscencia. Pero mientras los recuerdos de la aprensión se desvanecían lentamente, las historias de recuerdo continuaron prosperando. Mientras la tormenta se agitara, mientras los vientos llevaran pensamientos del pasado, el coraje, la fuerza y el altruismo de Daniel no serían olvidados. Porque fue él quien liberó la casa de sus vínculos malévolos, grabando para siempre su nombre en el tejido de la historia. ¿Y la niña? ¿La presencia espectral que persistió brevemente antes de desaparecer en las sombras? Continuó deambulando por la casa, o eso se decía. Lúcidamente, con ojos que guardaban los secretos de una época pasada, su risa resonaba en rincones sagrados, y sus delicados pasos susurraban en oídos desprevenidos. Y nadie sintió miedo. Nadie se sentía sinistral ni nervioso. Estaban en paz con lo invisible, entendiendo que, en lugar de miedo, había un profundo respeto. Acogieron con agrado su presencia como se hace con un recuerdo o una leyenda, con una aceptación agridulce y una sonrisa tranquila. 2 mundos, divididos por los límites del tiempo y el espacio, coexistían dentro de los límites de la casa encantada en la colina. Era una morada que ofrecía refugio a los vivos y consuelo a los muertos. Se quedó allí, compartiendo su historia en susurros que solo los oídos más sensibles podían oír, y momentos que solo las mentes más abiertas podían ver. El pueblo floreció, abundaron los cuentos, pero el encanto de la casa nunca decayó. Era un faro en el horizonte, un símbolo del pasado, un testimonio del poder de resolución. Era más que simples ladrillos y cemento. Era una morada de coraje, un testimonio de resistencia, un emblema del hogar. Y así continúa la historia de valor de Daniel, la historia de dolor de corazón de la chica espectral, la historia de arrepentimiento de Michael. La casa encantada en la colina se encontraba ahora no solo como un monumento a sus historias, sino más bien como un santuario. El santuario de los difuntos, el santuario de lo sobrenatural, el santuario del coraje. Cada tormenta aún reavivaba los recuerdos de ayer, cada ráfaga de viento transportaba susurros del pasado, y con cada inquietante aullido del lobo solitario, el pueblo resonaba con historias descoloridas de la casa encantada. Pero juntos aprendieron a abrazar el pasado, esperando, orando y sabiendo que el futuro traería paz y unidad. Hasta el día de hoy, mientras la chica espectral deambula y recuerda, la morada de Michael se mantiene erguida, proyectando una enigmática sombra sobre la ciudad, un crudo recordatorio del destino incumplido, una señal de lo que vendrá. Es la casa encantada en la colina, símbolo tanto de miedo como de coraje, un recuerdo eternamente arraigado en los corazones de los vivos y los muertos, un lugar de tiempo fracturado, misterios velados y susurros resonantes, un faro, una fortaleza para lo corpóreo y lo etéreo, entretejidos en el tejido de la realidad y más allá, en la brecha central, donde el fino velo que separa la realidad de lo abstracto, de lo sobrenatural, se mezcla. Este es el lugar, la casa en la colina encantada, de los viejos, los nuevos, los vivos y los difuntos. Un vórtice entre 2 mundos, siempre encerrado en la belleza temporal y las verdades de otro mundo. Un día, las historias de coraje, desesperación y compasión que alimentan la dimensión misma de esta antigua morada descansarán, para convertirse en meras motas de polvo cósmico, flotando a través de los vientos del tiempo. Hasta entonces, la saga de la casa encantada descansa eternamente en los corazones de quienes la encontraron, y en los vientos que susurran sus cuentos.
El refugio de la joven Isabel y la valiente historia de Daniel se han entrelazado en sus aleros, formando una colcha de narrativas y emociones. En este gran tapiz de vida humana y existencia espectral, de glorias pasadas e infiernos olvidados, la casa en la colina encantada tomó su postura, su presencia como parte integral del tejido mismo de la existencia, un ancla que cierra la brecha entre lo tangible y lo translúcido.